Hola, buenos días, soy José María González y como otra semana más aquí te traigo otro vídeo tutorial sobre la instalación y configuración de OpenStack. Bueno, este es el quinto vídeo y te hago una recapitulación. En el primer vídeo vimos cómo configurar un OpenStack, un entorno de OpenStack desde cero, así que si no has visto ese vídeo, por favor, vedlo porque tienes que tener un entorno OpenStack que te enseñe el vídeo primero para poder empezar y seguir con estos vídeos tutoriales. En el segundo vídeo te enseñamos a cómo crear un proyecto, un tenant, para empezar ya en el tercer vídeo a crear máquinas virtuales, incluirlas en ese tenant, y en el cuarto vídeo vimos Glance, el cliente de Glance, y cómo crear imágenes para desplegar máquinas virtuales desde imágenes. Bueno, tenemos toda la parte del repositorio creada, toda la parte de máquinas virtuales arrancadas, como ves en instancias, tenemos toda la red también configurada, que vimos en el vídeo de creación de tenants configurada. Ahora nos queda ver monitorizar toda la parte de recursos de máquinas virtuales con otro servicio que se llama un servicio de telemetría que llamamos Ceilometer. Vamos a ver cómo monitorizar nuestro entorno con Ceilometer, qué CPU estamos usando, discos que estamos usando para luego obviamente facturar a nuestros clientes. Y esto lo vamos a hacer con, repito, el servicio de Ceilometer. Entonces, como siempre, estoy en el tenant o proyecto JMG con el usuario Chema, con lo cual voy a cargar mis credenciales con el comando source, como siempre, y aquí tengo mis credenciales de Chema. Entonces ya estoy conectado desde el CLI como Chema, y el primer comando que vamos a ejecutar va a ser Ceilometer. Ceilometer es el servicio que nos va a prever de estadísticas. Vamos a poder crear también alarmas, vamos a poder hacer un montón de cosas y bastantes cosas interesantes. Entonces vamos a empezar a ver qué cosas podemos hacer con Ceilometer. Fijaros, puedo crear alarmas, puedo crear eventos y sobre todo listar meters o contadores. Esto es la parte interesante. Entonces si pulso meter list, vamos a poner aquí Ceilometer meter barra list. Fijaros las cosas que puedo hacer. Bueno, voy a poner esto más grande para que lo veáis. Cosas que puedo o contadores que puedo analizar. Esto es una auténtica barbaridad a nivel de CPU, de disco. Fijaros por aquí abajo de disco, discos efímeras, las lecturas, las escrituras de los discos, las imágenes, instancias, memoria, red, pues todos los contadores obviamente de nuestras máquinas virtuales. Y esto del units es muy importante. Vamos a ver qué es esto de las unidades, porque vamos a poder bajar, hacer un drill down y ver exactamente qué contador quiero analizar y reportar a nivel de máquina virtual. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a hacer vamos a listar todas las unidades de imagen. ¿Cómo lo hacemos? Pues con otro contador. Ahora vamos a ver el sample list y el "-m" para decir que me liste todas las unidades de imagen. Image en este caso. Entonces, como veis aquí tengo todos los nombres de imagen de mi entorno. Con lo cual, si digo este comando, muy interesante, ya estamos cogiendo ahí, te estoy un poco construyendo la línea de comandos para llegar al final. Para llegar al final vamos a hacer el estadísticas. Si borro sample list y ponemos status -m image, si no recuerdo mal, vamos a ver ya, fijaros todas las estadísticas que estoy tomando de mi entorno. Desde que entra, desde que para, el periodo de entrada, la duración, desde que enciende, desde que nos apaga. Esto es muy interesante porque ahora ya sí vamos a ejecutar el comando que nos va a decir cómo está mi entorno. Vamos a ver, por ejemplo, cómo está mi entorno de CPU, una máquina de CPU, para ver cuánta CPU ha usado. Entonces vamos a ver qué máquina tengo arrancada en mi entorno. Vamos, por ejemplo, a analizar esta máquina virtual de Ubuntu. Fijaros, tengo que coger el EID de la máquina virtual, voy a copiarlo y ahora sí vamos a ejecutar el comando mágico. El comando mágico que sería Ceilometer, sería, borramos el estadísticas porque quiero hacer un query, con lo cual metemos a meter list juego -q de query y aquí le ponemos el resource ID equals y le pegamos el ID de la máquina virtual. Te fijas,
es bastante sencillo, por lo cual pulsamos Enter y fíjate qué interesante, todos los vemos CPU, disco, memoria, instancia, vCPUs, el tema de unidades, fijaros que unidades, milliseconds a nivel de CPU, gigas a nivel de disco, requests por seconds a nivel de disk. Bueno, súper interesante. Y por fin llega el comando que me va a decir, vamos a, por ejemplo, enfocarnos en CPU. Con lo cual, si ponemos este último comando, y con este ya te dejo de darte la chapa, como digo yo, ponemos estadísticas, static, se lo pongo mal, -m, vamos a poner el contador CPU util, que ha visto antes, y aquí lo vamos a poner en 1 hora. Con el -p puedes poner contador en 1 hora. O sea que hay que transformarlo a segundos. Entonces, 60 segundos que tiene 60 minutos en 1 hora serían, si no recuerdo mal, 60 por 60 son 3600, si no recuerdo mal. Pues 3600, porque quiero ver 1 hora. El menos Q lo sigo dejando porque quiero hacer un query a esta máquina virtual y vamos a ver qué es lo que sale. Y fíjate, vamos a hacer esto más grande para que lo veas. Así podemos hacerlo más grande. Bueno, ya no podemos hacerlo más grande. Pero como ves, aquí tenemos que estamos usando una media de un 0,36 ciclos del clock o miliseconds de uso de CPU. Con lo cual, muy poquito en mi entorno. No estamos usando básicamente nada. Hemos llegado a usar un 1% de CPU. Esto es un ejemplo muy claro de las cosas que puedes hacer en cosas de telemetría en OpenStack con el proyecto Zerometer. Por supuesto, tiene infinidad de comandos más que vas a poder ir descubriendo. Yo solo te he hecho un anticipo de lo que puedes ver con Zerometer y por supuesto te aconsejo que, bueno, que empieces a teclear Zerometer espacio help y empieces aquí a sacar contadores súper interesantes. Una cosa de la que no hemos hablado es de las alarmas, pero puedes crear alarmas con Zerometer, que es muy interesante también. Alarmas create, es muy interesante esta parte porque puedes crear alarmas, es decir, ¿qué pasa si mi CPU pasa del threshold que tú defines a CPU a nivel del 80%? Bueno, pues te saco una alarma y automatizar esa alarma para que haga algo. Como ves, muy complejo, pero a la vez muy potente. Con lo cual, me despido hasta el próximo vídeo que hablaremos de Hirsi, el proyecto para crear stacks en OpenStack, valga la redundancia. Así que hasta aquí, me despido.